Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, desde aquí, desde Radio Amanecer. Es un placer y un gozo el poder en esta mañana poder hablar de este Cristo tan rico y tan maravilloso por este medio. Sin que vamos a comenzar el programa de verdad y vida y vamos a comenzar orando al Señor, porque precisamente el tema que nos trae hoy es el servicio que proviene de Dios. Por eso vamos a orar para que todo lo que nosotros podamos hablar, aún podáis oír, todo realmente proceda de este Dios maravilloso. Así que vamos a comenzar a orar para que el Señor nos dé palabras de vida eterna. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Todo lo que nosotros deseamos es que sea tú el que pueda fluir a través de estas ondas. Por eso, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, queremos presentarnos delante de ti, limpio, y que podamos verte cara a cara, Señor. Señor Jesús, fluye por las ondas en esta mañana. Oh, Señor, aún reprende al enemigo. Y, Señor Jesús, libera tu palabra. Te pedimos por cada radio oyente, para que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Perdón. La verdad que es maravilloso de que en este tiempo atrás hemos estado compartiendo unos temas algo maravillosos. Y ese tema era el servicio para la edificación de la iglesia. Ese es el tema general. Estuvimos hablando de que necesitamos servir al Señor con una visión. Si nosotros no servimos al Señor con una visión y una revelación clara, dice en Proverbio que si el pueblo no tiene visión, se desenfrena, es como un caballo que se desboca. Por eso tenemos que orar esta mañana: Señor, danos una visión clara. Oh, sé tú el que nos revele, como le reveló a Pedro. El Señor le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ahí dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Qué maravilloso de que él tuvo ahí una revelación, y necesitamos esa revelación, incluso ver de que somos miembros del cuerpo y de que ahora no servimos independientemente, sino servimos como miembros en el cuerpo. ¿Para qué? Para poder edificar la iglesia. Y tuvimos dos mensajes también en cuanto al servir a Dios en el Espíritu. Y en esta mañana queremos compartir en cuanto al servir a Dios, de que Dios sea el que realmente el que comience nuestro hablar y el que comience todo nuestro proceder para la edificación de la iglesia. Y este mensaje se titula El servicio que proviene de Dios. Queridos hermanos, nosotros necesitamos gastar toda nuestra energía, todo nuestro combustible, pero para la edificación de la iglesia. Qué maravilloso de que sea Dios el que promueva todo nuestro hablar, todo nuestro vivir, todo nuestro caminar, pueda ser en el Señor. Andad como es digno, dice. Necesitamos ser aquellos que andamos dignamente y que realmente es el Señor el que fluye a través de cada uno de nosotros. Antes de meterme en los puntos, quisiera leer unos versículos que aún después vienen también en los puntos que vamos a compartir. Pero qué maravilloso que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo, porque dice que en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo que era la palabra, dice, era Dios. Pero es que esta palabra, este verbo, esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él era la palabra de Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Además dice en segunda de Timoteo 3:16, que toda palabra es soplada por el aliento de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que en esta mañana qué maravilloso que tenemos la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a Dios mismo, porque la palabra, como dijo Juan en el capítulo 6:57, que Jesús dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Esa palabra es espíritu y es vida. Así, queridos hermanos y hermanas, cuando vayamos a la palabra, tenemos que ir no ligeramente, no, tenemos que ir con nuestro espíritu y tocar la palabra y decir, Señor, quiero tocarte a ti, quiero comerte, quiero respirarte, quiero inhalarte en esta mañana. Así que vamos a tomar la palabra de Dios de una manera de verdad, como que vamos a Dios mismo. Entonces, este servicio que proviene de Dios lo vamos a ver en estos versículos que vamos a hablar. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Perdón. Qué maravilloso de que Dios es nuestro Padre y de que Él procede todas las cosas. Todo nuestro vivir, todo nuestro hablar, todo nuestro ser debe proceder de la palabra maravillosa. En Romanos 8:11 dice así, dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por Él procede todas las cosas. Dice el capítulo 1 de Romanos 9, dice, porque testigo me es Dios, ¿a qué? Al que sirvo en mi espíritu del evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Qué maravilloso de que nosotros podamos decir en esta mañana, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. O que sin cesar doy gracias a Dios por todos ustedes. Qué maravilloso, mirando y viendo al cuerpo. Dice, pero ahora, este es el capítulo 7 de Romanos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella que estábamos sujetos antiguamente cuando vivía nuestra carne, ¿no? Quiere decir, dice, estábamos sujetos, así que de modo, sirvamos ahora nosotros, ¿en qué? En la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Ahora nuestro servir, nuestro proceder debe ser del Dios, del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y tenemos que ser aquellos que servimos en el espíritu, no en la vejez de la letra. Nosotros necesitamos tomar al Señor cada mañana, nuevo, fresco, viviente. Oh, necesitamos ese avivamiento matutino, donde comemos y rumiamos al Señor en la mañana, donde como aquellos que estaban en el desierto cogían el maná. Había una norma, y esa norma era que tenían que coger el alimento antes de que saliera el día. Queridos hermanos, nosotros necesitamos tomar este alimento. Si hubo unas normas en el Antiguo Testamento para alimentarse, para coger ese avivamiento matutino, para que todo el día pudiera estar fortalecido, cuánto más hoy nosotros, en la novedad de vida, podamos cada mañana tomar al Señor, alimentarnos, constituirnos, equiparnos, fortalecernos por medio de esta comida maravillosa. En Hechos de los Apóstoles, allí que había una iglesia en Antioquía, dijo también, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo, ministrando esta gente al Señor, ellos estaban involucrados en todo este hablar maravilloso. Y dice que le habló el Espíritu Santo y le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¡Qué maravilloso! El Espíritu hablaba y hoy el Espíritu está dentro de nosotros. Él tiene que guiarnos. Todo debe proceder por medio de este Espíritu. Apartarme, dice a Bernabé. En 2 Corintios también dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, no. Nosotros no somos competentes para como considerar algo de nosotros mismos, sino que, ¿qué dice la palabra? Nuestra competencia proviene de Dios. Como decía el título del mensaje, nuestro servicio debe provenir de Dios. Debe ser el origen Dios mismo. Por eso dice también, el cual asimismo nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Pero ministro qué? No de la letra. ¿Por qué? Sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que, queridos hermanos,
es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que servimos, no en la letra, sino en el espíritu. Dice también, por lo cual también trabajo, luchando según la operación de él, la cual, ¿qué? Actúa en mí con poder. Es decir, que es Dios mismo. Así que es maravilloso. Estos versículos nos animan a introducirnos dentro de este tema, el servicio que proviene de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser, como dice el punto Romano 1 aquí, dice que nosotros, al igual que Abraham, deberíamos creer en Dios, que es la fuente única, como aquel que llaman las cosas que no son como existentes. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que ser como este Abraham. En Romanos dice, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en 1 Corintios 8 dice, y para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Oh, Señor Jesús, gracias que en esta mañana podemos decir que somos para ti, que de ti procede todas las cosas, que tú eres el origen, tú eres la fuente. Señor, qué maravilloso que en todo nuestro proceder debe de ser tú. En la letra A aquí dice, como el Dios creador, Él no necesita ningún material, no necesita ningún material para obrar. Él puede crear de la nada sencillamente por medio de su hablar. Sí, Él puede, por medio de su hablar, Él puede hacer todas las cosas. Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos abrir todo nuestro ser, abrir nuestro corazón al Señor y decir, Señor, todo mi hablar, todo mi proceder que pueda hacer tú. En el Salmo 33:2 dice, Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso, queridos hermanos, oh, qué maravilloso de que hoy nosotros decimos, Señor, si tú no eres el que edifica, en vano podemos trabajar los edificadores. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos orar y ponernos delante del Señor y que nosotros, toda nuestra energía pueda ser para el propósito y el plan de Dios, de que no la gastemos en nosotros mismos, digamos, de nuestra propia fuerza, y creemos que podemos hacer cosas muy buenas, pero tenemos que ser aquellos que hacemos cosas, pero Dios a través de nosotros, porque dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya ha preparado de antemano. Tú no tienes que hacer nada, tú solamente ser ese canal, ese raíz donde Dios pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Así que maravilloso de que hoy nosotros podemos ponernos en las manos del Señor y decir, Señor, sé tú el que fluya a través de tu iglesia hoy. Aquí el punto dice que conocer a Dios como Padre, esto equivale a que nosotros equivale a que Él es la fuente, el único iniciador, y que todo se origina de Él y todo procede de Él. Si tú tienes esta mentalidad, esta realidad en tu vida, realmente tú vas a descansar bastante. Tú vas a ser una persona que va a reposar. Hoy hay muchos líderes y muchas personas que están muy cargados, que hacen muchas cosas y se gastan, pero gastan con su propia energía, su propio combustible. Pero qué maravilloso de que hoy nuestro combustible pueda ser el fuego del Espíritu en nosotros, siendo guiado por el Señor, y que todo lo que hagamos proceda de Él. En el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 6 dice, y un Dios y Padre que está en todo, el cual dice es sobre todo y por todo y en todo. Él es todo. Qué maravilloso que Él es sobre todo, por todo y en todo. Y en Mateo 15 dice, pero respondiendo Él, le dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Señor Jesús, la palabra de Dios es vida y es eficaz y es útil para enseñar, para corregir. Esta palabra es Dios mismo. Él no está diciendo que si
toda planta que el Padre no plantó, dice que será desarraigada. Queridos hermanos, que nosotros seamos aquello, como decía en Primera de Corintios, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo va a dar Dios cuando Él es el que planta a través de Pablo. Él es el que riega a través de Apolo. Así que nosotros seamos esos Pablo y esos Apolo, para que lo que plantemos sea Dios el que lo planta a través de cada uno de nosotros. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice en Romanos 11. En 1 Corintios 8:6 también lo dice, porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, del cual procede todas las cosas. Hermano, qué maravilloso que es poder descansar. Descansar, dice que nosotros, en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar. Nos hizo sentar, no nos hizo funcionar, hacer esto, hacer lo otro, sino nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravilloso de que nosotros podemos descansar en el Señor. Así que, hermano, uno dice, Dios el Padre es el único originador legítimo en el universo, y su Espíritu Santo es el único iniciador en nuestros corazones. Es el Espíritu el que tiene que iniciar todo nuestro hablar y todo nuestro vivir aquí hoy en la función de la iglesia. Por eso dice en Génesis, y en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos, es decir, es Dios mismo el que hace. Igual como dice también aquí en el versículo que leímos antes en el capítulo 13 de Hechos, que dice 13 Hechos, dice así, ministrando esto al Señor y ayunando, ministrando y ayunando. Cuando tú estás ministrando al Señor, tú estás vaciándote de todo lo que no es comida externa, y te estás ayunando, tomando las cosas del Espíritu. No ayunando porque, bueno, y así ya aprovecho y te adelgazo un poco. Eso lo he escuchado yo. No, hermano, nosotros, nuestra desesperación por el ayuno es porque hay algo mucho más importante que llenar nuestro estómago, que hacer la voluntad del Señor. Así que qué maravilloso que podamos ser aquellas personas como estaban en la iglesia en Antioquía en aquellos primeros tiempos, que dice que ayunando, dice que dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu. Ellos oyeron al Espíritu, fueron guiados por el Espíritu, y el Espíritu es el Padre, porque el Padre es Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adore. Dios es Espíritu. Entonces Dios, que procede de quien procede todas las cosas, dice que el Espíritu habló y le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, para la obra que los he llamado, pero obra la cual el Espíritu Santo ya tenía previsto de antemano, porque dice en el versículo siguiente, dice en otro versículo, en el 13:4, dice, ellos entonces, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Dice, descendieron a Cilicia y desde allí navegaron a Chipre. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso de que estas personas eran guiados por el Espíritu. Punto número 2, dice, Dios debe ser el originador de toda obra espiritual, y su voluntad tiene que gobernar el comienzo de todo nuestro servicio. Él debe de gobernar el comienzo de todo nuestro servicio, que es servir por el Espíritu. En Mateo dice 7, no todo. Mira lo que dijo aquí el Señor, esto es un asunto muy serio. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Tú puedes ir a predicar el Evangelio todos los domingos, tú puedes hacer campaña evangélica, tú puedes realmente llevar comida para los pobres, y puedes hacer muchas cosas, pero si Dios no es el originador, os voy a leer otra vez el punto el punto número 2, dice así, dice, Dios debe ser el originador de toda obra espiritual, y su voluntad tiene que gobernar el comienzo de todo nuestro servicio.
Él debe de gobernar el comienzo de todos los servicios. Por eso dice en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Oh, Señor Jesús, que en esta mañana seamos aquellos que hacemos tu voluntad. Dice nuestro Padre que está en los cielos. El versículo siguiente dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Nosotros profetizábamos en tu nombre. Oh, porque el Señor dice esto y esto y esto. Profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre nosotros echamos demonios, reprendimos a los demonios. Dice, y en tu nombre nosotros hicimos muchas obras generosas. Dios no quiere obras generosas. Dios quiere que fluir a través de cada uno de nosotros y que sea el Espíritu el que proceda todas estas cosas. Sigue diciendo, dice, y entonces les declararé, hermano, terrible es esto, de verdad. Por eso aún estamos a tiempo, como el Dios le dijo a las iglesias en Asia y en el Apocalipsis, compra oro. Ahora puede comprar oro sin dinero. Compra colirio para que tus ojos sean limpiados y tú puedas ver. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Oh, sino que realmente ¿qué? Dice, porque vosotros ciertamente habéis hecho esto y esto y esto, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Y el primer amor no era ese algo fogoso que nosotros teníamos en el principio. No. El primer amor es tener a Cristo como nuestras primicias, como lo único, como el centro, como la circunferencia, como todo el que procede de todas las cosas, la fuente. Cristo, como le dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que el Señor tenga misericordia en esta mañana de cada uno de nosotros y por nosotros podamos considerar nuestros caminos y subir al monte y coger madera para edificar la casa de Dios que está desierta. Oh, Dios necesita aquí en Málaga un testimonio, un candelero, uno, donde todos los hermanos nos miramos a los ojos, donde todos los hermanos no hay rencores, no hay celos, ni envidia, ni contienda, ni hay rivalidades. La doctrina divide, pero la vida de Dios que fluye en nosotros, eso une. Porque si tú estás en el Espíritu y yo estoy en el Espíritu y cada uno, lo único que va a salir es el Espíritu. Inmediatamente que salimos de nuestro Espíritu, estamos en nuestra alma. Y en nuestra alma se divide en tres partes: la mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Todo lo que se haga en nuestra alma, habrá divisiones. Todo lo que se ha procedido en las divisiones es porque estábamos en la carne, porque estábamos en nuestra mente, porque nosotros no podemos salir de este lugar que es la iglesia. La iglesia, los hermanos, queridos hermanos, necesitamos tener, por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que habléis todo una misma cosa. ¿Cómo una misma cosa? Pero si el Señor me revela a mí esto, y a él, al otro le revela al otro, déjate de tantas revelaciones. Toquemos el Espíritu del Señor en nuestro espíritu, y que sea el Espíritu de Dios el que fluya a través de nosotros. Esta gente que estaba en Antioquía dice que ministraban a Dios y ayunaban, y el Espíritu Santo le habló y le dijo, apartarme. No dijo iros y montar a otro lado, otro lugar, no. Hermanos, nosotros necesitamos sobrellevarnos los unos a los otros en amor y ser compenetrados como un solo y nuevo hombre. Miembros, yo tengo un cuerpo y tiene muchos miembros, pero aún teniendo muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios 12:12, lo puedes leer, y es maravilloso. Así que sigamos. Dice, nunca os conocí. ¿Tú quieres que te diga eso el Señor en aquellos días? Así, deja de hacer tantas cosas. Oh, y tengamos amor los unos con los otros, y que Cristo pueda fluir a través de nosotros. Así que me meto en el segundo punto de Romano, pero voy a ver, realmente tenemos ya más o menos media hora concluida. Vamos a hacer un paro y vamos a continuar la otra media hora para seguir metiéndonos y disfrutando de que Cristo, Dios, el Padre, nuestro Espíritu,
es nuestro guiador, es nuestro hacedor, y es el Espíritu Santo el que nos guía, el del quien procede todas las cosas, de quien realmente es originada todas las cosas, donde Él es la fuente, Él es todo para nosotros, porque de Él y para Él procede todas las cosas. Así que vamos a hacer un paro de un par de minutillos y continuamos ahora. Señor Jesús, la verdad que este paro y esta canción nos alienta y nos anima de verdad. Dice, oh Jesús, en tu nombre yo me albergué. Oh, ahí yo donde reposo, ahí donde yo quiero estar. Queridos hermanos y hermanas, de verdad, que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, oh, aun cuando tú vas a hacer una llamada a un hermano, ora, Señor Jesús, sé tú mi hablar. No voy a llamarlo para ver lo que hizo este o aquel. Hermano, qué maravilloso que podamos ser aquellos que vamos a traer de regreso a Cristo, para que realmente, pero Él tiene que ir creciendo en nosotros, como dijo Juan el Bautista, Señor, es necesario de que yo mengüe, pero que tú crezcas. Bueno, nos metemos aquí, hemos leído el punto Romano 1 con los subpuntos que hemos visto, y ahora tenemos aquí en el punto Romano 2, nos vamos a introducir. Señor, danos tu palabra de vida eterna. Sigue tú hablándonos, Señor. Sigue tú siendo esa fuente inagotable. Dice el punto Romano número 2, dice, toda nuestra obra y servicio en la iglesia debe ser iniciado por Dios y debe ser conforme al deseo de Dios. Esto es maravilloso. Es lo que leímos anteriormente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Filipenses 2:13, es maravilloso este versículo, dice, porque Dios es el quien en vosotros realiza tanto el hacer como el querer por su buen beneplácito, por su buena voluntad. Qué maravilloso y qué descanso es esto, de estar tú abierto y ponerte en las manos del Señor y decir, Señor, tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Tenemos que orar, aprender a orar las palabras de Dios, no nuestras palabras que nos inventamos o queremos orar para nuestros propios intereses, no. Tenemos que orar la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias que tú eres el de ti procede todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Produce tú en mi vida el querer y el hacer de todo lo que yo haga. Tenemos que orar de esta manera. Señor, produce tú. Sé tú la fuente. Sé tú el originador.
porque esta es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué oramos? Vamos a orar si no oramos la palabra, oramos la voluntad de Dios. Y tenemos 66 libros para poder orar la palabra de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, es el aliento de Dios, es la palabra de Dios, que es lo que Dios realiza. En el santuario, allí en Apocalipsis, cuando dice en el incienso, dice que subía al cielo, pero dice que había un ángel que traía incienso a la copa para las oraciones de los santos. Nosotros tenemos que orar las oraciones de Dios, para que Dios sea el que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice en Efesios 1:9, dándonos a conocer ¿qué? El misterio. Hay un misterio, pero este misterio es Dios mismo. Dice que Cristo es el misterio de Dios. Tú no podías haber conocido a Dios si no era por medio de Cristo. Cristo era el misterio de Dios. Cristo dio a conocer al Padre. Él vivió al Padre. Él expresaba al Padre. Él definía al Padre. Todo lo que Él hablaba era el Padre. Él decía, Él mismo por su propia boca, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que oigo al Padre, hermano, tenemos un oído y podemos oír al Padre. Si nuestro modelo, nuestro patrón, que era Cristo, Él dijo que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que oía al Padre, eso hablaba. Que en esta mañana nosotros podamos tener esta oración, Señor. No quiero obrar, no quiero originar nada. Señor, aquí me quedo. Señor, sé tú. Yo estoy sentado contigo, estoy descansando en ti, fluye, tú tienes ya todo preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, solamente es nosotros ponernos en las manos del Señor. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas bajo una sola cabeza. ¿Quién era? Era Cristo. Y nosotros somos miembros de Cristo. Quiere decir que si somos miembros de Cristo, somos Cristo. Mi dedo pequeño es Cristóbal. Y la cabeza es Cristóbal. Y cada miembro de mi cuerpo es Cristóbal. Y me duele cuando me doy un golpe. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso uno de los mensajes que dimos aquí en cuanto al servir a Dios es servir como miembro, pero en el cuerpo, unánime, funcionando todo el cuerpo como un solo y nuevo hombre. Señor Jesús, en Efesios dice, en Él asimismo nosotros fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Eso es Efesios 1:11. Según el consejo de su voluntad. Es maravilloso. Dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios también, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Queridos hermanos, Él pudo declarar que la mayordomía que Él funcionaba, se la dio Dios. Y era Dios mismo el que fluía a través de Él. Dice, el cual yo fui hecho ministro. ¿Por quién fue hecho ministro? Por el don de la gracia de Dios que me fue dada. Y ese don está dentro de nosotros, porque Cristo mismo es el don dentro de nosotros. Muchos nos hemos vuelto locos en otros tiempos buscando los dones. Tienes al dador de los dones. Toca al dador y Él te dará el don. El dador mismo es nuestro don fluyendo a través de nosotros. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso, ver este asunto. Esto tú vas a descansar tu mente. Hoy hay muchos cristianos que tienen depresiones porque uno los escucha hablar en lengua y otros no, otros echan demonios, el otro no, otro hace sanidad y el otro no, otros profetizan y otros no. No, vuélvete al Señor. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que dijo Pablo, dice, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Señor Jesús, Pablo dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, esta gracia, ¿quién es? Cristo mismo. Cristo estaba lleno de gracia y de realidad, y dice que de su plenitud tomamos todo, esta gracia, y Pablo dijo, yo siendo el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia de anunciar a los gentiles
¿El qué? Dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estas inescrutables riquezas de Cristo está dentro de nosotros. Así que, queridos hermanos, dice que el versículo siguiente, el 9, le dice, y de alumbrar. Si tú eres una persona que vive en el Espíritu, que eres originado por el Espíritu, que tú funcionas por el Espíritu, dice que tú eres una persona que, ¿qué? De que alumbra a todo para que vean cuál es la economía de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es maravilloso. ¿A fin de qué? Dice, a fin de que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia. La iglesia, cada miembro funcionando corporativamente. Esta inescrutable riqueza de Cristo es ahora dada a conocer, no por un gigante espiritual, no por por la iglesia. Todo tenemos que hacerlo en la iglesia y para la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que somos aquellos que anunciamos, que aclaramos estas virtudes maravillosas. Así dice la letra A aquí. Dice, el servicio genuino, no un servicio organizativo, no, genuino. Nosotros necesitamos ser personas genuinas. Servicio genuino que proviene ¿de dónde? Solamente de Dios. Únicamente el servicio genuino puede ser aquello que procede por medio de Dios y no de nosotros. Solo aquello, escucha, solo aquello que proviene y es iniciado por Dios constituye el servicio conforme a la revelación de Dios. Así que, hermano, él tiene que ser el originador y todo. Así que dice Pablo orando por los Efesios en el capítulo 1:17, dice, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Este otro versículo que podemos orar, Señor. Oh Padre, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, no quiero seguir hablando mis propias palabras, aún palabras aprendidas de la Biblia. Señor, no quiero hablar por mi propia cuenta, no quiero obrar por mi propia cuenta, no quiero ir a visitar a este hermano por mi propia cuenta. Sé tú el que me lleva, aún guía mis pasos, Señor, en esta mañana. Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, en el pleno conocimiento de Él. Señor, dame un espíritu de sabiduría en tu pleno conocimiento. Hermano, necesitamos estas oraciones para que Cristo se vaya añadiendo a nosotros, se vaya impregnando este pleno conocimiento de Dios en nosotros. Dice que por revelación, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3, dice, porque por revelación me fue dada a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El versículo siguiente dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Oh, esto es maravilloso. Queridos hermanos, necesitamos orar al Señor. Señor, origina tú todo mi hablar en esta mañana. Cuando tú te levantes por la mañana, nos levantamos medio muertos, caídos. Estamos en la carne, y tenemos que comenzar, Señor Jesús. Oh, Señor, dame tú un avivamiento matutino en esta mañana. Avívame en esta mañana, Señor. Dame tu verdadera comida. Dame tu verdadera bebida en esta mañana. Señor, lléname, satúrame de ti. Qué maravilloso. El punto B, aquí, lo voy a leer. Dice, cualquier cosa que el hombre inicie o comience, independientemente en cuanto ellos sean para Dios, dice que es una actividad religiosa. Si tú puedes hacer muchas cosas, sí, es verdad, te puedes poner una plaza y predicar el evangelio, pero si eso no está respaldado en oración, en comunión, en todo esto, todo eso llegará a ser, ¿qué? Dice aquí, una actividad religiosa. Mira, Pablo mismo dice en Gálatas, mira lo que dice en Gálatas, en el capítulo 2:13, dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Habéis oído lo que yo hacía en otro tiempo? Dice aquí el apóstol Pablo, en el judaísmo. ¿Que qué? Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba,
Queridos hermanos, él todo ese obrar lo hacía por Dios, por el celo de Dios. ¿Pero qué llegó a ser? Una actividad religiosa. Él gastaba toda su energía en la actividad religiosa, en sus antepasados. Y mira lo que dice el siguiente versículo, el 14. Dice, y en el judaísmo, Pablo, dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en la nación, siendo aún mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Eres celoso en las tradiciones? ¿Eres celoso en el evangélico? ¿Eres celoso en qué eres celoso? Tienes que derrumbar todo eso. Esas son actividades religiosas. Nosotros necesitamos funcionar en novedad de vida. En novedad de vida. Porque muchas veces ayer terminamos las reuniones, estuvimos en el culto, estuvimos en esto, estuvimos en la... ¿Por qué estamos hoy lunes tan caídos? ¿Por qué estamos, si ayer tú cantabas y no veías y bailabas y todo? ¿Por qué estoy hoy lunes tan caído? Porque son actividades religiosas. Nosotros tenemos que buscar la edificación, el trono de Dios, tocar el trono en nuestras reuniones, donde el Espíritu Santo fluye, donde el Espíritu Santo habla, donde somos guiados por el hablar de Dios, donde todos los miembros del cuerpo son miembros funcionantes, no solamente una persona que se pone adelante y habla 1 hora y pico y después nos vamos y otra vez igual al otro día. No, cada miembro funcionante. Dice que él le aventajaba mucho de sus contemporáneos. Señor Jesús, dice 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. ¿De qué dice? Me llamó por su gracia, ¿el qué? Revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciare el Evangelio entre los gentiles. Queridos hermanos, este versículo a mí me derrumba, me derrota y me hace tirarme al suelo de rodillas o sentado. Y sí, Señor, límpiame, perdóname. Señor, no quiero hacer actividades religiosas. Seguimos aquí, porque el tiempo es corto. Dice, a los ojos de Dios, esta clase de actividades no es un servicio, ni su obra. No es. El punto número 2. Dios solamente considera como servicio y obra aquello que Él ha iniciado y ha comenzado. Eso es lo que Dios realmente aprueba. ¿Quieres ser aprobado? Toca el trono, habla desde el trono, fluye desde el trono, vive desde el trono. Ahí realmente donde estamos nosotros sentados, Cristo fluye. Hay un libro en Guasmaní que se titula Sentado. Andad y estar firme. ¿Sentado en quién? En Cristo. ¿Andad quién? Andad en Cristo. ¿Y estar firme en quién? En Cristo. Dice, otra vez tengo aquí estos versículos, dice, y ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que os he llamado. Este versículo también venía aquí. Y es maravilloso, dice que ellos entonces, enviado, hermano, que realmente todo nuestro proceder sea del enviador. El enviado por el Espíritu Santo descendieron a Cilicia y desde allí navegaron a Chipre. Qué maravilloso que nosotros podamos navegar de un lado a otro, pero que sea el Espíritu Santo realmente el que nos guía. Letra C, dice, en todo nuestro servicio deberíamos de considerar a Dios y tener a Dios. Deberíamos de temer a Dios. Lo leo otra vez. Dice, en todo nuestro servicio deberíamos de considerar a Dios y temer a Dios. Deberíamos estar temerosos de que lo que hagamos para Dios no sea iniciado de Dios, sino por nosotros mismos. Esto tenemos que tener ese temor. Señor, yo quiero andar con temor y temblor. Punto, la letra D dice, debemos aprender en lo profundo de nuestro interior, debemos de aprender en lo profundo de nuestro interior que Dios solo desea nuestra cooperación. Dios lo único que desea es nuestra cooperación. Él no desea tus inventos, Él no desea tus asuntos, Él no desea tus buenos planes. Mira, y compramos esto y hacemos esto. Él quiere que tu mente esté puesta en el Espíritu. Porque la mente puesta en el alma, en la carne, en mi mente, en nuestra voluntad, dice que es muerte. Él solo desea nuestra cooperación.
Él no necesita que nosotros hagamos nada para Él. Él es el que tiene que hacerlo en nosotros. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Sois edificio de Dios. Qué maravilloso. Dice, y si llega, Timoteo dice, eso fue en 1 Corintios 16. Dice, y si llega Timoteo, mira lo que hacía Timoteo, mira lo que hacía. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Qué maravilloso que Pablo había perfeccionado, había entrenado, había equipado, había discipulado, había cuidado a Timoteo. Y las palabras que hablaba Timoteo eran las palabras de Pablo. Servía como servía Pablo. Pablo había sido su patrón. Necesitamos ser modelo en la iglesia para que otros puedan realmente no seguirnos a nosotros, sino seguir el Cristo que disfrutamos cada uno de nosotros. En 2 Corintios 6 dice, nosotros pues, como colaboradores suyos, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia, que no recibáis en vano, ¿el qué dice? La gracia de Dios. Nosotros hemos recibido esta gracia abundante en nosotros. El 1 dice, Dios desea que cooperemos con Él, pero Él no quiere que iniciemos nada. Él no quiere que iniciemos nada. 2, dice aquí, debemos de tener todas nuestras opiniones, decisiones, ideas, permitir de que sea Dios el que hable y que entre en nosotros y que mande en nosotros. Eso es lo que realmente nosotros deseamos. Señor, que tú mandes en nosotros, que tú origines en nosotros. 3, dice aquí, todos los que sirven a Dios deben de ver un principio. La obra de Dios necesita la cooperación del hombre, pero no necesita que el hombre inicie cosa alguno. Hermano, de verdad, paremos, dejemos. Oh, Señor Jesús dice en Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua de vida. 2 males, me dejaron a mí, fuente de agua de vida. ¿Y qué más dice? Punto número 2, y hicieron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, qué maravilla, que podamos tener el hablar de Dios, la palabra de Dios, el aliento de Dios. Esto nos anima. Punto número 4, que dice, necesitamos de tener todo lo que sea de nosotros a fin de conocer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, necesitamos de tener todas nuestras acciones, todo. Dice, dándonos a conocer, dice el primer capítulo de Efesios 9, lo leímos anteriormente, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto él en sí mismo, ¿de qué? De reunir todas las cosas solo bajo una sola cabeza. Una sola cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Realmente hoy en la iglesia solo hay una cabeza, y si solo hay una cabeza, solo debe de haber un cuerpo. Y si hay un cuerpo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos quedan unos 6 minutos, 7, vamos a ver si... Dice que se había propuesto en sí mismo, amén. El 12:1 dice, así que hermano, dice el apóstol Pablo, así que hermano, os exhorto, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis. ¿Qué vais a presentar? ¿Cuando os moráis? No, ahora, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ahora, donde estamos vivientes, donde realmente el Espíritu está dentro de nosotros, y nos presentamos al Señor, consagrándonos a Él. Fluye tú, Señor, dice, el santo y agradable a Dios, que es que vuestro servicio racional. El segundo versículo dice, no os amordéis a este siglo. La Reina Valera dice, no os conforméis
Conformarnos, bueno, nos conformamos, pero dice aquí no os amordéis. Aún esta palabra es un poquito más profunda. No os amordéis es como no os encajéis. No deis morde no os amordéis a este siglo. ¿Sino qué? Sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestra mente. Pero ya de nuestra mente, no de nuestra alma. Porque nuestra mente ahora está en Cristo. Poniendo toda vuestra mente en nuestra alma cuando vivíamos antes. Escucha esto. Era nuestra persona. Ahí vivíamos. Allí era nuestra mente, estaba nuestro yo, nuestra voluntad. Pero inmediatamente que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Cristo todo inclusivo como el Espíritu vivificante dentro de nosotros, se convierte en ser nuestra persona. Y lo que antes era un órgano, el espíritu humano, hoy ha llegado a ser nuestra persona porque el Espíritu de Dios se ha mezclado con nuestro espíritu. Y el órgano que era antes nuestra persona, el alma, ha llegado a ser un órgano. Así que hoy tiene que regir desde nuestro espíritu. Por eso dice permanecer en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu. ¿O no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Dice en 1 Corintios. La mente. Hoy nuestro espíritu, nosotros tenemos que, como dice aquí en Romanos, dice, renovado en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis. ¿Cómo podemos comprobar? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Madre mía, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, tremendo, y lo perfecto. Sigo aquí. Dice el prerequisito único para recibir la revelación de Dios. Dice, es que al morir, ¿y qué más? Dice, y detengamos nuestro hablar, nuestra opinión, nuestra perspectiva y nuestro yo. Oh, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, dice Pablo en Gálatas 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, perdón, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, es maravilloso. Sí. Dice, en el asunto de servir a Dios, debemos detenernos a fin de darle a Dios la oportunidad absoluta para hablar. Necesitamos pararnos en nosotros mismos y darle a Dios la oportunidad absoluta. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablar. Dice que aquellos que sirven al Señor, si somos nosotros que necesitamos al Señor, dice, necesitamos ver que nuestro servicio debe de tener su origen en el Señor. En Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, y su falda llenaba todo el templo. Todo, la iglesia, el templo, todo estaba cubierto por la falda de Dios. E Isaías sigue diciendo, y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos. Ha visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, nosotros estamos viendo a Dios en la iglesia, con este espíritu maravilloso en nosotros. Y dice, Isaías, él vio el trono, qué maravilloso. Sigue diciendo, dice, y voló sobre mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con una tenaza. Dice el siguiente versículo, y tocando con él mi boca, dice mi boca, dijo, he aquí, que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dice, después oí la voz. Pero mira, si te das cuenta, dice que realmente nuestros labios han sido limpios, nuestro corazón ha sido sanado. Cristo ha venido dentro de nosotros, nuestro sanador. Qué maravilloso, tenemos que ver esto. Olvídate de las cosas que te infunde. Hay mucha gente que ve demonios por todas partes. La vida está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que predicar más a Dios que a los demonios. Ellos están derrotados. Inmediatamente que tú eres un disfrutador de Cristo, que tú vives a Cristo, Satanás se aparta de ti, te teme. Dice que
Dice que Pablo, por donde quiera que iba, trastornaba al mundo entero. Dice, dijeron los efesios allí, dice, y este que trastorna al mundo entero también ha venido aquí. Cuando Jesús cruzó aquel parte del mar con la barca con sus discípulos, desde lejos dijeron aquellos endemoniados, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? ¿Qué tienes contra nosotros? Los demonios están lejos. Hermano, no temas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que es maravilloso. Entonces Isaías le dijo también a Dios, dice, después también oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Tú qué puedes decir en esta mañana, hermano, si el Señor te dice, ¿a quién enviaré? Tú sabes, dice, ¿y quién irá por nosotros? Hermano, entonces respondí yo, responde tú esta mañana, respondamos todos en esta mañana, Señor, heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso de que podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh, hermano santo, hermana santa, tú has sido apartada para Dios. Oh, y Dios quiere fluir a través de ti, Él quiere originar todo a través de ti. Nosotros estamos para revolucionar aquí Málaga, la gente está muerta. ¿Sabe? El deseado de las naciones es Cristo. Y Cristo está dentro de nosotros. Y nosotros podemos ser aquellos que impartimos a Cristo a otros. Porque hoy el mundo todo lo que desea no es un buen chalet, no es un buen trabajo, no es una buena esposa, no es unos buenos hijos, no es una buena cultura, no es una buena política. Hoy lo que el mundo necesita es a Cristo. Lo que pasa es que no lo conocen. Y nosotros estamos entretenidos en 40.000 cosas. Nosotros tenemos que ser de aquellos que unánime. Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que le pidierais al Padre, todo se nos dará. Y dice que se nos ha dado aún incluso las llaves para atar y desatar, para abrir y cerrar. Porque todo lo que abriere, dice, nadie lo puede cerrar. Porque todo lo que cerremos, nadie lo puede cerrar. Dice que nos ha dado la autoridad, las llaves del reino. Esto es maravilloso. Señor Jesús. Bueno, tengo que ir más o menos ya terminando. Dice, mas yendo por el camino de Damasco, esto es Pablo, viendo, él hacía todas sus cosas, todas las cosas muy bien hechas, pero yendo en el camino de Damasco, que iba con la tradición de sus padres, lo que hemos leído antes, que estaba celoso, que perseguía a la iglesia de gran manera. Dice que cuando yendo por el camino, dice que aconteció cerca de Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Del cielo, ¡del cielo! ¡Qué maravilloso! De que lo que le resplandó a Pablo fue el del cielo. Dice, y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a Cristóbal? No, ¿por qué me? Porque cuando él tocaba un miembro del cuerpo estaba tocando a Cristo mismo. Por eso él vio la visión y él pudo hablar y pudo escribir 14 epístolas, pudo escribir el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él vio aquí en el camino de Damasco esa luz que resplandecía del cielo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y dijo Saulo, Señor, ¿quién eres? Y después más tarde dice, Señor, ¿qué haré? Él fue derrotado, fue quitada su vieja manera, su celo por la iglesia, su celo por perseguir a los hermanos. En la tradición de sus padres, ciegamente trabajaba, pero ¿era qué? Servicio religioso. Oh, que el Señor nos pueda librar de esos servicios religiosos. Dice, entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El versículo 9 dice, levántate y entra a la ciudad y te se dirá lo que debes de hacer. ¿Te das cuenta? Ahora ya dependía de los miembros del cuerpo. Ya no era un Pablo gigante. Tú no puedes ser un gigante espiritual. Necesitamos al cuerpo. Te se dirá lo que debes hacer. Y también le dijo, y el Señor le dijo, ve, porque vaso escogido me es este. Esto hablándole a Ananías, uno que era muy pequeñito, solamente se nombra una vez. Sin embargo, le dijo, ve a este, y le dijo, Señor, dice, ve a este para llevar mi nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué maravilloso que Ananías fue y le predicó el evangelio a Pablo y le habló lo que le dijo. Él dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso lo cumplió el apóstol Pablo, padeció, pero nos dejó un testimonio maravilloso.
En el capítulo 26 también les dijo Pablo, que estaba dando su testimonio al rey Agripa, le daba testimonio, y él dice, pero yo oí aquella voz, y él me habló, y me dijo, ponte sobre tus pies para que abran sus ojos. Nosotros hemos sido llamados para abrir los ojos de las personas. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Esto es maravilloso, queridos hermanos. Si nosotros vemos esto y somos alumbrados interiormente, dice, no nos atreveremos a iniciar nada relacionado al servicio de Dios. Es maravilloso. Dice, de hecho tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Dice, ¿pero qué? Dice, pero todo esto fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué maravilloso, Señor Jesús. Dice, no que seamos nosotros competentes por nosotros mismos, para considerar algo como de nosotros mismos, sino que ¿qué? Que nuestra competencia proviene de Dios. Maravilloso. En otro punto dice, en nuestro servicio al Señor debemos tener una experiencia definida y llegar a un punto claro en el cual seamos alumbrados por el Señor, para ver que nuestro servicio debe ser de Dios y no de nosotros mismos. Es maravilloso, dice, porque por Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, aquí yo creo que tengo que parar. Si eso como costumbre os puedo leer un himno, que esto me anima, es como un himno que cada línea es inspirada por Dios de verdad. Y por un versículo, es un himno del 130, que es para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu. Lo leo rapidito, tiene 5 estrofas, 4 líneas cada una, pero muy lindo, muy disfrutable. Fijaros lo que dice. Dice, en el Espíritu nacimos del Divino Espíritu. Como hijo del Dios Padre, poseemos su virtud, pero aún necesitamos más de Él en nuestro ser. Oh Señor, que tu vida llene nuestro espíritu con Él. El espíritu de vida conocemos hoy, Señor. Tus riquezas en nosotros, Él nos trae a tu favor, mas aún necesitamos el poder que Él nos da para que en tu servicio nos equipe para obrar. Qué maravilloso. Que tu espíritu nos llene y nos vista de poder. Con el manto de tu fuerza la batalla pelearé. Haz soplar tu viento recio. Danos fuego celestial. Úngenos como testigos para hacer tu voluntad. Con tu espíritu potente, danos dones a la vez. Con los miembros funcionando, testimonio llevaré. Dice, si tu espíritu derrama, dones nos impartirá para edificar tu cuerpo y tu bendición vendrá. La última estrofa ya y termino. Dice, por tu gloria y por tu reino, oye al cuerpo en su clamar. Tenemos que ser ese cuerpo que clamamos. Oye al cuerpo en su clamar. Que tu propósito se cumpla. Nuestra hambre haz calmar. Que tu espíritu apliquemos, sin poner limitación, su llenura, su derrame y sus dones, oh Señor. Queridos hermanos maravillosos, muchas gracias por este tiempo que me dan la oportunidad de poder compartir por aquí. El servicio que proviene de Dios, esta es la primera parte. Tendremos una segunda parte la semana que viene, aquí a las 10:30. Y también os quiero recordar que estamos enviando gratuitamente un Nuevo Testamento de la versión recobro, que tiene 9.500 notas. Este es un libro, un Nuevo Testamento de estudio, que en su día, escucha, delante del Señor lo digo, en su día todo ser cristiano necesitará esta versión. Es la palabra abierta, interpretada de una manera maravillosa. Y esta no la ha escrito solamente una persona ni 2 personas en los comentarios, sino es las enseñanzas recogidas de todos nuestros padres de la iglesia que nos presidieron desde Lutero en adelante. Así que pida esta versión recobro del Nuevo Testamento y 7 libros que enviamos gratuitamente. El teléfono donde podéis enviarlo es al 952-094-888. 951-094-888. También tenemos un correo electrónico que se llama
esvida4@gmail.com. También tenemos los estudios Vida por la tarde, a las 6:30 y a las 11, lo podéis escuchar por ahí, y ahí vienen todos estos datos de teléfono y correo electrónico y todo. Así que el Señor os siga bendiciendo, iluminándonos y quitando y corriendo los velos para que podamos ver el propósito y el plan de Dios. Hasta la próxima semana, el lunes estaremos aquí de nuevo.